para nuestro segundo ejemplo, entonces vamos a recibir datos de un potenciómetro. Entonces acá en el entorno de Blink lo que tenemos que hacer es ir a plantillas, vamos a crear una nueva plantilla, de nombre le vamos a colocar aquí recibir datos, hardware SP32, conexión tipo Wi-Fi, y en aquí una descripción, entonces podemos colocarle recibir datos de un potenciómetro. Le damos done, hecho, y al igual que lo que hicimos con el ejemplo para controlar un LED, vamos a crear nuestro pin virtual. Entonces seleccionamos virtual pin, vamos a colocar un nombre, potenciómetro igual, vamos a seleccionar para este ejemplo el pin virtual 1. Entonces aquí el tipo de datos va a ser entero, unidades ninguna. Entonces acá en valores los pines analógicos, las entradas analógicas nos permiten visualizar valores entre 0 y 4095. Entonces aquí dejamos por defecto el 0 y le damos crear. Aquí el color también lo podemos dejar, ese no importa, y le damos guardar. Luego nos vamos acá a buscar dispositivos, creamos un nuevo dispositivo, seleccionamos plantilla y escogemos la de recibir datos, le damos crear. Entonces acá algo muy importante es que en la versión gratuita solamente podemos trabajar 2 dispositivos, es decir que para los siguientes ejemplos tenemos que trabajar en alguno de estos 2 proyectos. Entonces acá tenemos el código, le damos OK, pero nos hizo falta algo muy importante y es el panel de control. Entonces nos vamos acá a Web Dashboard y le vamos a dar editar. Entonces para recibir o para mostrar valores de sensores podemos utilizar el label y el gauge. Ahora sí se arrastró y aquí se arrastró el otro. Entonces los vamos a editar aquí, engranaje, título vamos a dejarle igual, potenciómetro, el data stream lo escogemos acá, que los barreles los muestre a la derecha. Aquí cambia el color de base, no lo voy a dejar, vamos a dejarlo así en blanco y lo voy a dar guardar. Y para el gauge vamos a hacer lo mismo. Entonces título opcional, potenciómetro, escogemos el pin virtual 1, acá vamos a seleccionar esto para que nos muestre el porcentaje y el color si lo vamos a dejar así, ese que tiene, y vamos a darle guardar. Entonces ahora sí podemos darle guardar y aplicar. Vamos y buscamos acá el dispositivo, aquí el programa, el proyecto recibir datos, y ya nos aparece aquí el dashboard. Entonces acá tenemos las otras opciones. Acá si quisiéramos volver a copiar el código lo tenemos en device info, entonces acá lo seleccionamos, lo copiamos y nos dirigimos a Arduino IDE. Entonces acá en el código lo primero que tenemos que hacer es acá donde dice llenar información, pegar ese código que acabamos de copiar. Entonces aquí ya aparece el nombre de nuestro proyecto, la dirección ID y el token. Acá esto es igual, acá el nombre de la red y la contraseña va a ser la misma. Entonces acá debajo de la contraseña de la red Wi-Fi
vamos a inicializar el temporizador. Entonces vamos a colocar blink timer con un objeto llamado timer. Después de eso vamos a definir nuestro potenciómetro a un pin de la placa. Entonces vamos a utilizar una constante byte llamada potenciómetro y va a ser igual al pin 32, que es uno de los pines que nos permite utilizar la placa con Wi-Fi. Pero además necesitamos crear una variable que vamos a llamar lectura, en la que vamos a guardar los datos del potenciómetro. Posteriormente tenemos que en el voice tab cambiar inicialmente la velocidad del puerto serial a 115.200 baudios por segundo y colocar un delay de medio segundo que va a permitir que no se saturen los datos. Ya en el while loop lo que hacemos inicialmente es la programación de nuestro potenciómetro. Entonces con la variable lectura vamos a leer los valores del potenciómetro y guardarlos en ella, en la variable lectura. Y si queremos podemos utilizar el serial.println para mostrar los valores, los datos del potenciómetro en el monitor serie. Acá podemos darle herramientas autoformato para que quede en orden. Después del blink run tenemos que iniciar nuestro temporizador. Entonces vamos a utilizar el objeto, llamamos timer.run, abrimos, cerramos y punto y coma. Entonces, si recuerdan, para controlar el encendido y el apagado de nuestro LED utilizamos la función blink right por fuera del loop. Entonces la diferencia es que para recibir datos de sensores lo que hacemos es hacer la programación dentro del while loop, más exactamente después del temporizador. Esto para que el temporizador constantemente esté actualizando los datos de los sensores, o para este caso del potenciómetro. Entonces vamos a utilizar una función que se llama blink.virtualWrite. Entonces lo que vamos a hacer con esta función es escribir, es decir, mostrar los valores del potenciómetro tanto en la página web de Blink como en la aplicación móvil. Entonces acá tenemos que colocar el pin virtual que dejamos en la plataforma, que fue el B1, y enviarle o pasarle la variable donde guardamos los datos del potenciómetro, que fue lectura. Y esta sería la programación para recibir los datos de los sensores. Entonces lo que cambia respecto a la de controlar es que utilizamos esta función blink virtual write dentro del while loop, a diferencia de la otra que era por fuera.